Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y pues tengo el gozo y la bendición de poder encontrarme una vez más con ustedes a través de este medio para poder responder el día de hoy a la pregunta que les mencionaba en el día de ayer, que dice: ¿cómo puedo actuar para que no me afecten las injusticias o las indirectas que hacen otras personas contra mí? Bien, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Porque esta vida pues está llena de injusticias, está llena de maldad y de personas que por estar alejadas de Dios prestan sus oídos a todo aquello que puede ser influenciado por el enemigo para decir cosas muchas veces que nos dañan, que nos lastiman, que nos entristecen o que nos desaniman. Pero esta persona me pregunta: ¿cómo puedo actuar para que no le afecte? De sentir, vamos a sentir si alguien nos insulta o si alguien nos dice algo desagradable. Como seres humanos sujetos a emociones, a sentimientos, pues siempre vamos a sentir. Pero ¿cómo vamos a reaccionar y qué actitud vamos a tomar delante de esta situación para que no nos veamos afectados en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual o en nuestra salud también? Eso lo vamos a ver ahora y es un tema bastante interesante. Como les dije, es una pregunta que muchos se hacen, pero la Biblia nos ofrece un camino para poder lidiar con todas las injusticias y las indirectas que hay en este mundo. Así que el primer punto que vamos a ver es uno que ya lo habíamos visto antes, y es perdonar y no guardar rencor. En Mateo capítulo 6, verso 14 al 15, la palabra del Señor nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Claramente nos dice que nosotros debemos de perdonar para ser perdonados, ¿verdad? Hay aquí una condicional. El Señor nos dice: ¿quieren ser perdonados? Pues ustedes también perdonen. Y esto es algo muy grave, podríamos decirlo, si no actuamos de la manera correcta como el Señor nos está indicando aquí en su palabra. Y es algo muy importante de tomar conciencia en nuestras vidas como cristianos, porque nosotros a diario necesitamos el perdón de nuestro Dios. Constantemente nos equivocamos y por más esfuerzo que hacemos, no somos perfectos. Vamos en camino a la perfección a través de la luz de la palabra, pero constantemente nos equivocamos, ofendemos al Señor, lo defraudamos o dañamos a otras personas, que al momento de dañar a otras personas también estamos ofendiendo a Dios, porque al lastimar a los que nos rodean, que también son creación o hijos de Dios, pues estamos desobedeciendo su palabra. Y el Señor nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también les perdonará. Pero si no le perdonáis, tampoco el Padre Celestial le perdonará. Entonces queda totalmente claro que para ser perdonados nosotros tenemos que dar el primer paso también de perdonar a los que nos rodean. ¿Y quién pues en esta vida no ha sido dañado de alguna manera, ofendido o ha recibido un comentario o un trato que ha causado dolor en su vida? Pues, amados hermanos, como antes ya lo he dicho, muchas veces el enemigo, que es tan astuto, usa estas circunstancias para que nosotros guardemos rencor en nuestros corazones y de esta manera vayamos apartándonos poco a poco de la presencia de Dios. Porque si nosotros tenemos una carga en nuestros corazones, tenemos algo contra nuestros hermanos o algo contra una persona cercana a nosotros, aunque no sea hermano en Cristo Jesús, hay rencor o hay resentimiento, no podremos presentarnos en oración delante del Señor. Quizás lo vamos a hacer, pero la palabra nos dice que nuestra oración no será escuchada. Y pongámonos a pensar: si nuestra oración no es escuchada, estamos totalmente vulnerables sin la presencia y la protección de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el Señor, en su inmenso amor, en su gran misericordia, nos habla clara y tajantemente de que debemos de perdonar para poder ser perdonados. Yo sé que muchas veces es difícil olvidar, pero perdonar no es olvidar como muchos creen. Perdonar es dejar sanar ese dolor o esa tristeza que hubo en nuestro corazón. ¿Y cómo lo puedo hacer? Simplemente decidiendo que lo voy a hacer. Y cuando el recuerdo venga a mi mente, cuando el dolor se presente una vez más en mi vida, voy a tratar de evadirlo cantando quizás una alabanza al Señor, recordando un versículo bíblico y, lo más importante, tratando de entender por qué la otra persona actuó de esa manera. Quizás no está conectada con Dios a través del Espíritu Santo, quizás no ha aceptado a Cristo en su corazón, quizás ha tenido
una vida difícil, su crianza no ha estado rodeada de amor, de bondad, de virtudes, de valores. Entonces, hay mucho por entender, hay mucho por tratar de comprender a las personas que nos rodean. Quizás si nos tomáramos un tiempo para poder echar de ver todas estas cosas, podríamos entender un poquito más por qué el ser humano actúa muchas veces de manera que nos causa dolor. Entonces recordemos que es importante que perdonemos para poder ser perdonados. En Efesios 4:32 nos dice, sed benignos unos con otros. Miren esto, sed benignos, es decir, que no causemos ninguna especie de daño entre nosotros. También nos pide ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Notemos lo que dice este versículo. Sed benignos unos con otros y misericordiosos. Pero luego nos explica cómo ser benignos y cómo ser misericordiosos, porque dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a través de Cristo y nos dice en su palabra que nosotros podemos ser benignos y misericordiosos cuando perdonamos como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó Dios a nosotros? Sería la pregunta para nosotros poder entender y perdonar a los demás. Pues Dios nos perdonó cuando nosotros no merecíamos ser perdonados. Dios nos perdonó cuando nosotros lo habíamos ofendido de la peor manera y no había perdón, no había una salida para la ofensa que habíamos causado a nuestro Dios, para el dolor que le habíamos causado a él, por el hecho de haberle dado de la espalda y por el hecho de ser desobedientes y de tener de continuo el mal en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo que dice las Escrituras. Entonces es allí cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos a través del sacrificio que hace Jesucristo. Jesús paga por nosotros y el Señor nos está diciendo que nosotros perdonemos así como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros pensemos que la persona no merece perdón, que no merece otra oportunidad o que no merece olvidar lo que ha hecho, allí nosotros recordemos que también nosotros no merecíamos nada y que el Señor nos perdonó con mucho amor, con todo el interés de su corazón de que seamos perdonados, porque incluso envió a su Hijo Jesucristo, que no tenía mancha ni pecado, a pagar el justo por los injustos. Miren ese nivel, aprecien y entiendan ese nivel de amor y de perdón que el Padre tuvo para nosotros. De esa forma el Señor pide que nosotros perdonemos y de repente pensamos, pero es casi imposible. Probablemente pensemos eso, pero si Dios lo pide es porque Dios, que nos conoce, que nos creó y entiende nuestras capacidades, sabe que nosotros con la ayuda de su Espíritu Santo podremos llegar a hacerlo. El perdón es un proceso, amados hermanos, donde tiene que estar involucrada totalmente al 100% nuestra voluntad. Tomemos la decisión y aunque nuestros sentimientos y nuestros pensamientos digan otra cosa, mientras hemos tomado la decisión, tratemos de hacer todo como Dios nos manda. Seamos misericordiosos y benignos, porque así es como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Jesucristo. Perdonar no significa olvidar o justificar la acción, sino liberar tu corazón del peso de la amargura y el rencor. Esto nos ayudará a no ser afectados por las injusticias. Libera ese peso, pero tú vas a decir, yo lo siento, está allí, lo recuerdo. Sí, pero cuando lo recuerdes, trata de sacarlo, trata de pensar, como te dije hace un momento, en por qué esa persona actuó así. Piensa que esa persona es la persona que tú más amas, porque cuando hay una persona a la que tú amas mucho y por amarla tratas de comprenderla, te es más fácil perdonarla que a alguien que quizás de alguna manera te causa antipatía o te es difícil vivir con esa persona o lidiar con esa persona. Entonces, de esta manera, pensando en el amor que puedes sentir por esa persona, tratarás de liberar tu corazón de ese dolor y de esa tristeza. Bien, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto nos habla de buscar la justicia de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 17 al 19, la palabra del Señor dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué poderoso es este versículo y cuántos puntos importantes hay aquí para poder analizarlo. El primero es que hay una orden presente y clara de que el Señor dice: no pagues a nadie mal por mal.
O sea, si te hacen daño, tú no hagas daño. Si te defraudan, tú no defraudes. Si te lastiman, tú no lastimes. Si no te perdonan, tú no retengas el perdón. No pagues a nadie mal por mal. No devuelvas lo mismo que te hacen. Luego dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta palabra procurad tiene que ver directamente con nuestra voluntad, que nosotros estemos decididos a en toda circunstancia hacer las cosas buenas conforme el Señor manda, a actuar de la mejor manera. Por eso dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tiene que ver con nuestra voluntad. Luego dice, si es posible, noten esto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es una gran verdad, porque no siempre depende de nosotros que estemos en paz con todos. Hay personas que la ciencia, por ejemplo, le llaman personas tóxicas, ¿verdad? A las que tú no les puedes dar eh, en el clavo, por decirlo de alguna manera, no les puedes encontrar la forma de entenderte con ellas, porque ya sea una u otra la respuesta, siempre van a estar incómodos, enojados, o molestos contigo o se sienten ofendidos. Pero la palabra del Señor dice, si depende de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, porque hay momentos en que sí depende de nosotros, que sí está en nuestra voluntad y en nuestro poder mantener la calma y mantener la paz. Cuando esto escapa de nuestras manos, pues solamente debemos de guardar silencio y dejar que Dios actúe. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque dice la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Qué interesante lo que dice esta porción de la palabra, que nosotros no nos venguemos, que no tomemos venganza, que no tomemos justicia por nuestra propia mano, sino dejad lugar a la ira de Dios, lo que quiere decir que Dios se siente enojado, muy enojado, airado cuando a sus hijos los lastiman y les hacen una injusticia. Y si Él está enojado, no dejará que esto pase. Luego dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces queda más que claro que el Señor es quien tiene cuidado de nosotros y quien nos hará justicia en toda circunstancia. También en primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice, cuando lo maldecían no respondía con maldiciones. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga rectamente. Gloria al Señor. Hablando de Jesucristo. Aunque lo maldecía, Él no respondía igual y Él dejaba todo a aquel que juzga rectamente. ¿Quién es el que juzga rectamente? Pues es Dios. Dejar la justicia en las manos de Dios nos liberará, amados hermanos, de la necesidad de buscar la venganza o de alimentar la ira en nuestros corazones, en nuestras mentes. El tercer punto sería enfocar tu atención en lo positivo. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditad. Qué maravilloso. Aquí hay un cernidor, un filtro, podría decir yo, para todo lo que nosotros debemos de pensar o lo que debemos almacenar en nuestra mente y en nuestro corazón y los recuerdos que debemos de guardar. Dice, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, amable y de buen nombre. Si hay alguna virtud en ello, en eso debemos de pensar. Si hay algo digno de alabanza, en eso debemos meditar, que es pensar profundamente. Lo primero tiene que ver con los recuerdos y lo segundo tiene que ver con pensar profundamente, darle un tiempo de meditación, de pensamiento profundo a estas ideas que pueden pasar por nuestra mente, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando hay algo que nos entristece, que nos duele, que nos lastima, no pensemos en ello. Tratemos de evadir ese pensamiento pensando en todo lo que es bueno, en lo que es amable. No sé si algunas veces les ha pasado, pero a veces hay personas que sin querer nos lastiman o nos ofenden, pero que han sido grandes amigos muy buenos con nosotros, que nos han ayudado en momentos de dificultad. Entonces, si nos ha dolido tanto porque es una persona muy cercana a nosotros, esto suele ocurrir cuando es alguien lejano, pues casi no nos afecta, ¿verdad? Pero
Cuando ha ocurrido esto, pensemos en las cosas buenas que esa persona hizo por nosotros en los momentos que nos ayudó, que nos acompañó, en todo el cariño que siempre nos ha expresado y tratemos, una vez más, repito esto porque es muy importante, tratemos de entender por qué actuó de esa manera. Quizás tuvo un día difícil, quizás estaba cansado o estresado de muchos problemas que puede tener. Muchas veces actuamos en la vida como una reacción espontánea sin pensar que estamos dañando a los demás. Pensemos en esto cuando hemos recibido algún maltrato de alguna persona, ¿sí? Bien, en Salmos 34:14 dice también, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busquemos estar en paz, amados hermanos. Donde hay paz, donde hay alegría, donde hay quietud y tranquilidad, estemos allí, busquemos eso, busquemos estar tranquilos y no busquemos problemas, no busquemos conflictos. Si sabemos que hay una persona que no entiende lo que nosotros le explicamos, que es muy cerrada, obcecada, o de repente no quiere dar su brazo a torcer, pues no entremos en discusión con esa persona porque no vamos a lograr nada. Mejor llevémoslo a la presencia del Señor y el Señor es quien, como juez justo, hará entender a esa persona lo que tiene que entender. Concentrar tu atención en la bondad, la verdad y la paz te ayudará a no dejar que las acciones negativas de otros te afecten emocionalmente. Vamos a ver el cuarto punto, que es pedir sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una promesa que si tú pides sabiduría al Señor, Él te la dará. Pídesela al Señor y te la dará abundantemente. Dice entonces, amados hermanos, pidamos siempre sabiduría al Señor para que Él nos indique qué actitud debemos de tomar en cada situación, qué es lo que debemos hablar y qué es lo que no debemos hablar, qué es lo que debemos recordar y qué es lo que no debemos recordar, cómo podemos desaparecer de nuestra mente y de nuestros recuerdos esos pensamientos que nos entristecen, cómo debemos de solucionar nuestro problema. Pidamos sabiduría al Señor, cómo actuar en el momento en que me invade ese dolor, esa tristeza, esa angustia de aquel daño que me han hecho. ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? El Señor nos dará la sabiduría a través de su palabra para que nosotros podamos actuar. Luego en Proverbios capítulo 2, verso 6 dice, porque Jehová da sabiduría y de su boca salen conocimiento e inteligencia. Pues esa es su palabra, la que tratamos de estudiar cada día, en la que tratamos de meditar profundamente, en la que tenemos preocupación todos los días de leer para que Él hable a nuestra vida, nos edifique, nos fortalezca, nos encamine, ¿verdad? Dios nos dará la sabiduría para afrontar las situaciones difíciles, amados hermanos, y nos la dará con una perspectiva espiritual, porque es así como debe de ser. Recordemos que las palabras y las acciones negativas de otros no nos definen a nosotros. Lo que puedan decir los demás de nosotros, a nosotros no nos define para nada. Nos define el concepto que Dios tiene de nosotros. Lo importante es que nos centremos en cultivar un corazón puro, lleno de amor y de paz, que nos permita afrontar las adversidades con fortaleza y sabiduría. Amados hermanos, espero que esta corta reflexión pues les sirva como me ha servido a mí también, porque mientras la desarrollo, el Espíritu Santo del Señor habla a mi vida, ministra mi corazón y me enseña, me encamina en su verdad. Así que si hay alguien que está actuando injustamente contigo, si hay alguien que te está dañando, si hay alguien que no está haciendo las cosas correctas, déjalo en las manos del Señor. Pide sabiduría en su palabra para poder actuar de la forma correcta. Deleítate en las cosas buenas, deleítate en las alegrías de tu corazón, en las bendiciones que Dios te ha dado y piensa en que esa persona está actuando así porque al igual que nosotros, tiene también defectos y tiene debilidades. Entonces recuerda las cosas buenas que esa persona hace por ti o que hizo por ti en algún momento, cómo fue comprensiva, cómo te ayudó y tratemos con la ayuda del Señor y el poder de su Espíritu Santo, que es el que nos escudriña y nos fortalece a seguir adelante en una vida llena de paz, de tranquilidad y de gozo para que podamos ser testimonio a los demás. Dios les bendiga, amados hermanos. Me despido con mucho gozo en mi corazón de haber podido compartir y haber podido responder a esta pregunta también y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.